Muy buenas a todos y a todas. Les damos nuevamente la bienvenida a su canal intercultural. Para mí hoy es un honor tener a una persona como es el señor Eduardo Béjar, presidente y fundador de la Plataforma Intercultural, que hoy nos acompaña en esta entrevista. Eduardo, te dejo que puedas saludar a todas aquellas personas que te siguen, que te aprecian y que quieren escucharte. Bueno, muchas gracias. Y este es un viejo anhelo o sueño que tenemos desde la Plataforma Intercultural de tener nuestro propio medio de comunicación. Exacto. Porque la pandemia nos jugó una mala pasada, en virtud de que ya lo habíamos promovido antes, y ahora, pasada la misma, ya lo estamos haciendo porque creemos que es un medio que nos ayuda a estar en comunicación con muchísima gente. Hoy por hoy todos sabemos que las redes han sustituido a muchos tipos de reuniones y de cosas que se hacían antes, y lo que queremos es estar más comunicados, mejor comunicados, más rápidos comunicados con las personas inmigrantes, con las personas como nosotros y por supuesto con todo el público español que está también aquí. Bien, hoy la entrevista nos aborda un poco el tema de lo que es el voto inmigrante. Hoy quiero que nos nutras un poco de lo que es el voto inmigrante, porque sabemos que se acercan mucho ya las elecciones municipales, lo que es aquí en la Comunidad Valenciana, y si bien es cierto que hay mucha gente que aún no sabe, que a lo mejor no sabe que puede votar, que no puede votar, quiénes pueden, cómo pueden hacerlo. Entonces yo quiero que nos digan lo importante de la votación para la inmigración. Gracias. Sí, nosotros este año estamos promoviendo la participación de las personas migrantes en la vida pública, que es parte de la integración, porque aquí tenemos que tener claro, las personas han estado desde hace 15 o 20 años y ya son parte de esta sociedad, por lo cual tenemos que saber que es importante que tú, que tenés tu familia, que tenés tus hijos, tenés que ser parte de las decisiones. Si no tomás decisiones, es como que no cuentas. Entonces tenemos que ver que tenemos muchas personas que vinieron hace muchos años y tienen su NIE, el permanente, el cual les permite, si hay convenio con sus países, como es el caso en el caso de Latinoamérica, con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, con Chile, con Perú y con Paraguay, que les permite votar en las elecciones municipales. Pero también hoy por hoy es mucho más el público o las personas que existen que han tenido ya la nacionalidad española, que tienen DNI, porque lo han hecho por residencia, porque hace años que están aquí, otros que lo hacen por origen, porque son hijos de españoles o españolas y ya vienen con la nacionalidad de sus países, y otros que lo hacen porque han nacido aquí. Muchas personas vinieron hace 10, 15, 20 años y hoy tienen hijos que tienen 17, 18, 20 años, nacidos aquí, españoles, con DNI, que pueden votar. Parte de la integración es esa, porque lo que sucede es que tenemos que hacer que la integración, que como yo siempre digo, es de ida y de vuelta, sea también para que las personas que vienen estén dispuestas a integrarse y las personas que están aquí estén dispuestas a abrir la integración. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que lograr que en nuestra sociedad, una sociedad laica, una sociedad igualitaria, no haya niños o niñas que nacen aquí y que sin embargo cuando tienen 20 años se sienten boliviano o camerunés o de Marruecos o de Argelia o de Argentina, porque en realidad han vivido en un micromundo con sus familias, aislados, y también porque la sociedad no ha dado las herramientas para que estas personas se integren. En Francia pasó mucho con toda la inmigración que hubo, donde la gente no se siente francés, sino que se siente el país que vino. Eso es un gran problema y que tiene que ver fundamentalmente con el encuentro de las culturas, con el encuentro de las distintas formas de vivir, de pensar, de las costumbres, de las razas, de las religiones, que nosotros tenemos que ayudar a que eso se cultive, porque en la medida que eso no funcione, lo que va a suceder es que hay segregación, digresión y separación en una sociedad donde la gente hace sus guetos para defenderse mejor y a su vez el resto de la sociedad los ve como que no son parte de la misma. Este problema lo tenemos hoy en toda la sociedad. Si tú miras un programa de televisión,
vas a ver muy pocos en pasapalabra, en lo que sea, que, por decir algún programa, que sean inmigrantes. Yo digo, ¿no están? No hay ninguno, y somos varios millones de inmigrantes en España. Sin embargo, sí se los tiene para otras cosas. Cuando se hacen actividades en distintas ciudades, a veces las actividades premian a las asociaciones autóctonas que tienen permiso para hacer lo que quieran, como pasa en Valencia con las fallas, pero en cambio si una asociación de inmigrantes o hasta una asociación de vecinos y vecinas se pone a hacer algún tipo de actividad, enseguida es perseguida y no se la deja. O sea, el voto inmigrante es porque las personas tenemos que integrarnos, la sociedad tiene que estar dispuesta a integrarnos, y tenemos que saber que si vinimos aquí y vinimos para quedarnos y vinimos para echar raíces y vinimos y tenemos hijos e hijas que son de aquí, les tenemos que decir que ellos son y tienen los mismos derechos que los demás, no son menos que nadie, y para hacernos respetar tenemos que votar, porque cuando el feminismo habla, todos los partidos lo respetan. Cuando los sectores LGTBI hablan y se movilizan, todos los partidos lo respetan. Cuando los ambientalistas o los animalistas lo hacen, tienen el respeto de todos los partidos y nadie quiere estar en contra de ellos. Bueno, tenemos que lograr que la inmigración pase a ser un colectivo respetado, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos con el voto inmigrante. ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos hoy con las citas previas, los problemas que tenemos hoy con el asilo, los problemas que tenemos hoy con la documentación, con las colas, con las huellas, todo eso, si eso se lo hicieran a una feminista, se terminaría y se arreglaría en 48 horas. Pero a los inmigrantes nos cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque no somos un colectivo que generemos una presión, que los que están resolviendo eso sepan que nuestro voto decide y nuestro voto premia o castiga a aquellos que se portan bien con nosotros. Quiero que le digas tú a las personas que nos están viendo por qué es muy importante que vayan a votar cuando hay elecciones. Así como van el día que en sus países hay elecciones y van y se apuntan y van los domingos y de muy temprano, ¿por qué también es importante que ellos ejerzan su voto aquí en España? Porque has hablado de que los respetos y demás, pero hay mucha gente que a lo mejor está desinformada, desorientada, o no sabe cómo hacerlo, o no han tenido la suficiente información de saber dónde ir a inscribirse para hacerlo, o cómo hacerlo. ¿Por qué es importante mostrarle a la gente que tiene derecho de decidir aquí también donde está? Así como deciden en sus países, decidir aquí también. Bueno, ese es un tema importante porque no se puede decir que los inmigrantes no tienen cultura cívica o democrática, en virtud de que cuando hay elecciones en los países de origen y lo pueden hacer en forma consular, se mueven los partidos, la inmigración, las personas, y participan con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con mucho deber cívico. Pero en cambio hay personas que tienen el DNI y que no se les ocurre un domingo ir a votar en las elecciones españolas, sean municipales, autonómicas o la que sea. Eso sucede justamente por el tema de lo que yo decía antes de la importancia de la integración. Sucede porque las personas a veces creen o tienen el DNI como un documento que les permite trabajar, traer a los padres, traer a los hijos, hacerlo del arraigo, con esto yo puedo comprar un piso, en fin, muchas cosas que con el NIE o sin papeles no lo pueden hacer. Bueno, ahora tenemos que pasar a un escalón mayor, que es que la persona coja su DNI y lo haga valer el último domingo cuando haya elecciones, para que los que están allí sepan de lo importante de cumplir con las promesas que se le hacen a los inmigrantes, porque si no los van a penalizar con no ir a votar o votar al otro partido. En las ciudades, por ejemplo, es muy importante, porque en las ciudades, en Valencia son 800.000 habitantes aproximadamente y votan el 50, el 60, el 70%, o sea, no votan todos. Pero hay otros lugares o ciudades o pueblos más pequeños donde si fuesen a votar 100 o 200 inmigrantes, deciden una elección. Entonces tienen que saber que en ese lugar hay que ir, porque además la ley electoral tiene unas trampas en este sentido. Ahora se suprimió que los españoles que viven en el exterior tengan que pedir el voto, lo que se llama voto rogado, o sea, tengan que ir al consulado a decir que quieren votar.
pero para los inmigrantes de los países que, como dije antes, tienen convenio, eso sigue. O sea que ahora cuando se abra la veda para inscribirse, la gente de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Chile, etcétera, y de Ecuador, tienen que ir a inscribirse para votar. También pasa con otros países, Corea del Sur, Cabo Verde, Trinidad y Tobago, pero no los nombro porque no hay tanta gente. Entonces tenemos que lograr que el voto a quien le corresponda sea automático y no tenga que ir a inscribirse, porque la persona que tiene la necesidad o quiera votar tiene que pedir para faltar a su trabajo, o que lo pueda hacer en forma telemática, como tantas cosas. Y después, los que tienen DNI, tenemos que decirles que usen el DNI, porque el voto de ellos decide elecciones. Hay más de 2 millones de inmigrantes con DNI nacidos fuera de España en toda España. Hay más de 300.000 en la Comunidad Valenciana, y eso se reproduce pueblo a pueblo la cantidad que existe. Si ese día fuésemos todos a votar, y yo aclaro, no estoy diciendo a qué partido, pero que vayan a votar, que elijan un partido y ejerzan su derecho a votar. Obviamente que lo más importante sería votar a los partidos que nos han ayudado o que ayudan a la migración con los temas de la tarjeta sanitaria o de otras cosas. No vas a ir a votar al que te saca la beca de comedor de tus hijos o al que dice que hay que deportar a la gente caliente. Me parece lo más lógico, pero bueno, el que quiera hacer que lo haga. Lo importante es que ejerza su derecho democrático a participar. Perfecto. A la hora de tomar ciertas decisiones en lo que es el tema del voto, ¿tú en qué crees que debería centrarse la persona que va a ir a votar? ¿Qué debería mirar? ¿Qué ámbitos debería mirar? ¿Y cómo debería plantearse esa votación? Bueno, lo primero hay que hacer como hacemos en nuestros países, que es que el día de la elección es un día sagrado, un día de fiesta, un día importante, un día donde nos gusta participar, nos gusta ser parte porque sentimos que decidimos. Eso aquí no pasa, no nos pasa. A mí sí, a ti también, pero a otra gente no le pasa. Tenemos que hacer que, bueno, tienes que sentir que ese domingo eres el más importante. Ese día tú eres el dueño del destino de la sociedad donde estás. Es cuando tú eres soberano. Ahí nadie adentro del cuartito secreto, cuando vas a quitar el voto y lo pones en la urna, eres dueño de tu destino y del destino de la sociedad. Por eso es importante que las personas digan, tenemos que ir a votar, tenemos que ir ese domingo a participar, porque decidimos las elecciones y somos en ese momento los soberanos, los dueños de saber hacia dónde queremos. ¿Tú crees que sí, la inmigración y las personas que están en posesión de esas tarjetas o de esos convenios se logra ver que es una mayoría, cambiarían muchas cosas? Sí, yo creo que sí, que tenemos que darnos cuenta que lo somos y que lo vamos a hacer, y tenemos que promover nosotros ahora desde la plataforma intercultural, conjuntamente con otros grupos que estamos formando, como el Tribunal Migrante, como el Frente Amplio Migrante de toda España. Justamente lo que vamos a hacer es tratar de que más gente sepa, conozca y valore la importancia de ir a votar y de participar. Y después te diría más, aquellos que quieren participar en la vida de los partidos también, porque no salió primero en los partidos hoy todos se preocupan en tener listas cremalleras, que vaya un chico, una chica, un chico. Pero no fue primero la ley o el reglamento de la lista cremallera y después la movilización del feminismo. Primero se movilizaron y les costó años llegar a las mujeres a poder votar, y además les costó años llegar a que fuesen tenidas en cuenta para ir en forma legal en las listas cremalleras de cada partido. Entonces, para que un día haya inmigrantes, no 1, 2, 3 en toda España o 10, sino que estén en valoración de lo que valen, tenemos que movilizarnos. Tenemos que movilizar, porque después todos los partidos querrán poner gente, que sean visibles, para que puedan decir que también integran al público migrante y se sienta que el que va a votar está votando a uno de los suyos. ¿Tú crees que, como acabas de decir ahora, hay personas que pueden entrar por su valor dentro de los partidos políticos? ¿Tú crees que estas personas, ejerciendo el voto, pueden darle una cabida
a aquellas personas inmigrantes que tienen mucho valor, que tienen mucho esfuerzo y mucha sabiduría, y que quizás como en otros países ya hay personas que son concejales, alcaldes, migrantes, ¿se puede dar también aquí en la Comunidad Valenciana? Bueno, yo te diría que a eso tenemos que llegar, y que la lucha nuestra tiene que ser para que en un futuro nuestros hijos y las próximas generaciones no tengan que ver como que las elecciones, el país y la democracia o el sistema es una cosa y ellos están fuera, que son parte de la misma. Para eso es importante romper barreras. Las barreras son estas. Una de ellas: existe en todos los partidos políticos, porque es transversal, clasismo. Y el clasismo, que es igual o peor que el racismo, hace que hay gente que le gusta tener inmigrantes para sacarse fotos y decir, mirá, como es subsahariano, o se pone el velo la que es musulmana, o las personas que vienen de Latinoamérica que tienen rasgos típicos de Latinoamérica, los pone en la foto y no, nosotros integramos, nosotros tenemos, ¿cómo no? Obvio, en el lugar 50 en la lista, en el lugar 40, ¿entendés? Pero no, lo que se trata es de que las personas sean valoradas no tanto por de dónde son, sino por lo que sean ellas como personas, y que no se ponga siempre al inmigrante, muy lindo estar con ellos, pero siempre 1 o 2 escalones abajo. Cuando el inmigrante en un partido político quiere estar de igual a igual, ya es mirado distinto. No en todos los casos, pero sí en general. Porque ¿qué quiere? Bastante que lo dejamos estar acá, no siendo de nuestra casa. Bueno, esas barreras las tenemos que romper. Eso tiene que ver con la movilización, pero tiene que ver también, dentro de la movilización, con la lucha por la igualdad desde la educación. Cuando se fomentan, por ejemplo, cuando se fomentaban y se fomentan la educación laica, gratuita, igualitaria, universal, de calidad, se está fomentando eso, se está fomentando la igualdad. Cuando se fomenta, por ejemplo, la educación concertada o la educación privada, que tenga dinero, bueno, que lo pague. La concertada es que el Estado le estamos pagando para que se diferencien a los niños y a las niñas ya de pequeños. Porque cuando empezó la concertada, cualquier persona que me esté escuchando lo sabe, la gente decía, voy a sacar a mi hijo de la pública porque ahí está lleno de panchitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El padre o la madre generan en el niño o en la niña ya la desigualdad, de panchitos, de moritos, de romanitos, o como le quieran llamar. Entonces, si nosotros en la movilización apostamos por una salud pública, porque hace que todos sean iguales, por una educación pública, los niños y niñas cuando van a un colegio no ven al panchito, al morito o al rumanito, o a la rumanita y panchita o morita, no. Ven a un niño que se llama Pepe, Luis, Begoña, Concha, como sea. Ven a la persona, es una persona, ¿entendés? Sobre eso también tiene que ser nuestra movilización, porque hará que en un futuro nuestros hijos y nuestras hijas puedan ver al otro con la misma igualdad que lo vemos nosotros. Siempre es de verdad un placer y un gusto escucharte. Sé que seguiremos teniendo estos espacios siempre para conversar contigo. En tu reflexión y en ti, que sabemos que eres una persona que viene luchando por la inmigración hace muchos años, que has estado en diferentes sitios, en diferentes lugares, y siempre estás activo en todos los sitios y en todos los problemas que conllevan la inmigración. Para ti, ¿cuál sería la reflexión y la motivación que le entregarías a toda la gente inmigrante para que en estas elecciones vayan a votar? Bueno, lo primero que yo siempre digo es, para el Estado, a todos los niveles, lo que no se invierta hoy en integración e inclusión, se gastará mañana en seguridad. Porque todas las cosas que suceden en muchos países donde hay casos de inseguridad, por muchas cosas, es porque ha sido mucha gente segregada. Nosotros teníamos hace unos años atrás una tasa de abandono de la escolaridad y de la educación, donde los inmigrantes o los hijos de inmigrantes eran más del 55%.
Eso generaba, entre otras cosas, embarazos juveniles, eso generaba gente que se quedaba sin trabajo, personas que eran el caldo de cultivo para la venta de droga en las puertas de los institutos, personas que luego ya nunca más se iban a integrar a la sociedad de forma laboral. Bueno, hay que apostar por la integración y el voto es una de esas partes, es una parte de la integración. Hemos cambiado varias cosas. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos hace muchos años atrás, íbamos a todas las reuniones y charlas y estaban siempre los españoles o españolas del otro lado de la mesa y los inmigrantes éramos los que íbamos a escuchar. Y entonces un día dijimos con un grupo de personas, a ver, tenemos que fundar algo que seamos nosotros mismos. Nosotros no somos tarados, lo sabemos hacer igual que los demás. Y entonces fundamos con mucha gente amiga, que no voy a nombrar para no olvidarme, entre otras cosas la plataforma intercultural, que ya lleva varios años, más de una década, y que tiene eso, somos nosotros mismos. Nadie nos dirige, no somos capaces de hacerlo, no necesitamos que haya quien nos dice lo que tiene que hacer del otro lado, porque lo que el otro hace, nosotros también lo podemos hacer. Esa es una premisa fundamental. Y otra cosa que te voy a decir, que el otro día lo hablamos con una gente amiga, cuando empezamos, lo que era inmigración en los ayuntamientos y en todos los órganos del Estado, lo tenían en bienestar social. O sea, donde van los muertos de hambre para que le den comida. ¿Vale? Hoy somos parte, siempre, donde se lleva igualdad, diversidad, como algo, como una materia aparte. O sea, tenemos otra jerarquía. Pero eso no nos los han regalado. Lo ha hecho muchísima gente que ha luchado de muchas formas para que las asociaciones de inmigrantes tengan su espacio dentro de la sociedad. ¿Vale? Y entonces, con esa premisa, yo te diría que nosotros tenemos que decirle, si hemos logrado tantas cosas como esa, ahora tenemos que lograr más. Y lo que tenemos que lograr es ganar futuro. Y ganar futuro es que a nuestros hijos o hijas que fueron señalados en los colegios por gente racista, por ser distintos, no les pase con sus hijos y con nuestros nietos o nietas lo que nos pasó a nosotros. Tenemos el deber como padres, como abuelos, como integrantes de esta sociedad, de dejarle a las futuras generaciones una lucha para que no sean tratados como distintos, sino para que sean tratados como iguales. Y a ellos la enseñanza de que sus padres y sus madres, cuando la sociedad estaba incrustada, estaba viralizada por el racismo, hicieron algo para cambiarlo. No se escondieron, no cerraron los ojos, no miraron para otro lado, sino que salieron a pelear. Para nosotros, en la plataforma intercultural, que en cualquier estamento de la sociedad ataquen a una persona del país que sea, y de aquí también, es como si nos atacaran a todos. Y eso es lo que tenemos que lograr, que cuando se sale a una manifestación por lo que ha pasado en Melilla, o por las deportaciones en caliente, por lo que le pasa a cualquier inmigrante, veamos que el que está ahí es igual que nosotros. No es distinto, ni es mejor, ni es peor, es igual. Y tenemos que hacer que nos respeten. Y para que nos respeten, hay que ir a votar. Muy bien, Eduardo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Sé que vamos, como te he dicho, vamos a seguir teniendo estos espacios, siguiendo hablando con las personas que nos ven, que nos van a seguir, para ir reflexionando en los diferentes puntos y hablando de lo importante y necesario que es ejercer nuestro derecho, nuestro voto. Vamos a indicarles si podemos lograr cambiar luego lo que has dicho en un principio, lo que es que las personas que a lo mejor no puedan ir a inscribirse porque tienen que pedir un día de trabajo o hay algún tipo de cambio para hacerlo, lo informaremos, lo diremos desde su canal. Tenemos la plataforma para cualquier pregunta y muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias.